Una disculpa, Michelle, Emanuel, por el ruido, discúlpenme, por favor. Les saludo. Muy buenas noches. Vamos a esperar, por favor, 2 minutos más, por si fuese el caso de que se agregue o se conecte algún otro alumno, algún otro compañero, por favor. En un par de minutos iniciamos, por favor. Muchas gracias. Bien, alumnos, les agradezco su puntualidad. Vamos a iniciar. Y bueno, el principio de nuestra sesión del día de hoy implicaría, sin lugar a dudas, el mismo principio que voy a utilizar para todas las clases que podamos dar aquí en la universidad. A saber, no voy a repetir los contenidos a los que ustedes tienen un acceso directo, ¿de acuerdo? Eso es lo primero que hay que decir. En esta sesión voy a recuperar algunos elementos fundamentales para que logren tener un contexto muy preciso de en dónde se sitúa la investigación ya situada en un proyecto de investigación, en un proyecto de innovación, etcétera. Entonces voy a recuperar algunos elementos importantes para que ustedes logren contextualizar y sobre todo logren asentar las bases de lo que es esta asignatura. De manera que no voy a tocar alguna unidad en particular, voy a tomar varios puntos, sin duda, tal y como lo he hecho en otras exposiciones, estaría haciendo una destilación conceptual de los temas, de las unidades que ustedes pueden abordar en la antología, pero no va a ser una repetición de la antología. Considero yo, me justifico en este sentido, de que de esta manera les puedo aportar algo más de la lectura que de por sí ustedes ya tienen que hacer, ¿de acuerdo? Entonces, esto es por principio lo que tengo que decirles. Sin más, voy a compartir pantalla, alumnos, para poder exponerles y para apoyarme, por supuesto, en las diapositivas que he preparado para el día de hoy. Me parece que ya estoy compartiendo pantalla. Sí, una última cosa, Michelle, Emanuel, si llegan a tener alguna duda, les pido por favor que lo hagan por medio del micrófono. Siéntanse en la total libertad de detenerme en el momento que ustedes así lo dispongan, por favor, para que
me puedan hacer una duda, algún comentario o alguna cuestión, dado que al compartir la pantalla no puedo ver el chat, ¿sí? O sea, hay manera de hacerlo, pero ustedes verían la presentación todavía de manera más pequeñita. No es el caso, no es algo que busco, no es algo que quiero. Entonces, cualquier duda, me detienen, por favor, y lo abordamos a través del micrófono. Muy bien. Bueno, voy a seguir compartiendo el video para que, bueno, esto se vea algo más humano y no aparezca ahí eso de clase de licenciatura. Ok, parece que ahí debería de verse. Bueno, vamos a compartir la pantalla. Ok, nuestra sesión es Introducción a la Investigación, la Innovación y los Proyectos Profesionales. Sin embargo, alumnos, bueno, hasta donde yo tengo entendido, ustedes eligen sus materias, ¿de acuerdo? Ustedes seleccionan qué materias van a cursar. Y el problema con esta sesión, y es algo que, bueno, abordaré ahora mismo, es que para poder entrar de lleno a los contenidos o a los conceptos de lo que implica nuestra asignatura, de alguna forma requerimos tener un conocimiento sobre metodología, ¿ok? Un conocimiento que es, bueno, es básico, es fundamental, saber en sí mismo qué es un proyecto, cómo se hace un objetivo, cómo se hace alguna hipótesis, de manera que si ustedes o algún otro alumno o alumna que en algún momento vea la grabación tienen ya o están cursando a la vez la materia de metodología de la investigación 1 o metodología de la investigación 2, si es el caso, van a tener, digamos, una familiaridad con los conceptos, pues porque ya sabes de qué tratan, ya sabes de qué van. Si no es el caso, ahorita precisaré lo más básico, lo más fundamental para que puedan tener el contexto completo, ¿de acuerdo? Y aún así, seguiremos hablando de una introducción a la investigación, a esta innovación y los proyectos profesionales. Vamos a comenzar incluso, alumnos, explicando el título de nuestra asignatura. ¿Qué implica una introducción a la investigación? Esto, por supuesto, nos remite a qué es la investigación, qué implica la investigación, cuándo podemos decir que estamos haciendo investigación y a qué nivel hacemos investigación. Aquí hay que decirlo desde ahora para comenzar a desbrozar el camino y que todo se vaya observando con claridad. La investigación que realizamos nosotros es una investigación de corte académico, ¿de acuerdo? Hay institutos, hay instituciones públicas, instituciones privadas que hacen investigación y eso está perfecto, pero depende dicha investigación del giro en el que se esté realizando. Nosotros lo hacemos desde la academia. Entiéndase la academia como la formación universitaria y, por supuesto, también la formación de posgrado, licenciatura, maestría y doctorado. Ahí es cuando nosotros nos referimos a la investigación desde la academia. Un ejemplo de ello, alumnos, los libros que ustedes leen, los artículos que leen, el acceso a las antologías o estos compilados de textos fundamentales a los que tienen acceso, eso implica una investigación de carácter académico, donde básicamente lo que hacemos es recopilar conocimiento, recopilar conceptos, teorías, corrientes del pensamiento y exponerlos de acuerdo a una línea de investigación, como puede ser una ciencia en sí misma, una disciplina o un área del conocimiento en general. Entonces, cuando nosotros hablamos de investigación de carácter académico. Sin embargo, esto no significa, o no vayan a, por favor, les pido, no vayan a entender lo académico como una cuestión escolar, porque es algo totalmente diferente, ¿ok? Es evidente, lo hacemos desde un contexto muy preciso, y en este caso, pues nuestro contexto es la universidad, la formación universitaria en la que se encuentran ustedes ahorita, pero ello no significa que sea algo menos importante o que tengamos que verlo de manera peyorativa, ni mucho menos, ni mucho menos. Sepan ustedes que el conocimiento, y con el conocimiento me refiero a las formas en las que vamos evolucionando como historia de la humanidad, eso se hace desde la academia. Los pensadores, los investigadores están en las universidades. Algunos otros estarán cambiando el mundo totalmente
como es el caso de los ingenieros, etcétera, pero lo hacen desde otra vanguardia, ¿ok? Desde otro frente. En el caso de la academia también se puede hacer esto, ¿de acuerdo? Evidentemente, alumnos, para ello requerimos tiempo, requerimos conocimiento, requerimos experiencia. Ahora bien, ¿a qué nos referimos con innovación? Toda vez que hemos afirmado que la investigación que abordaremos nosotros será una investigación de corte académico y que esta investigación de corte académico puede abarcar la totalidad de problemas o la totalidad de fenómenos que están aconteciendo ahorita en el mundo o que han acontecido. ¿A qué nos referimos con innovación? Evidentemente, alumnos, innovar es transformar, es cambiar, ¿de acuerdo? Es decir, que para que nosotros podamos tener una innovación, primero requerimos conocer lo que ya se ha dicho, conocer nuestro presente y determinar y abordar los saberes que ya tenemos para luego entonces poder dar un paso hacia adelante. Para que se pueda hacer una innovación, sepan ustedes que la innovación no se hace por generación espontánea, no es que a alguien de pronto se le ocurre algo, no. Si se le ocurre algo es porque tiene un contexto y esa supuesta ocurrencia o esa idea que se pueda originar es porque se debe a un contexto y posiblemente ese contexto está atendiendo a una necesidad justamente no abordada, no atendida con antelación. Por lo tanto, cuando decimos innovación, estamos diciendo cambio, estamos diciendo transformación. Pero claro, esta innovación y esta transformación no se da en solitario, ¿de acuerdo? Ahora, en el transcurso de las lecturas que tú vas a realizar, se te va a decir que tienes que precisar qué implica un proyecto profesional, un proyecto de investigación, un proyecto de innovación, y está bien, para distinguirlos conceptualmente, pero hay que entender entonces que tanto la investigación como la posible innovación que nosotros podemos hacer son conceptos que están íntimamente relacionados, íntimamente correlacionados, ¿de acuerdo? Ahora bien, por otra parte tenemos los proyectos Disculpe, profesionales. ¿Sí? es que lo escucho cortado y la cámara igual de usted como que se quedó trabada. Ok, te agradezco, Emanuel. Bueno, en este caso debe ser mi internet. No tengo otra, no sé, no, a menos que sea la plataforma, pero ahí Pero ya se me sí, escucha, ahí ya lo mejor. veo y lo escucho bien. Ok, bueno, esperemos que mi internet siga respondiendo, pero seguramente debe ser eso, Emanuel, pero te agradezco. Nada. A ver, voy a regresar a compartir pantalla. Y bueno, no sé hasta qué punto me dejaron de escuchar, pero lo que les estaba diciendo respecto a la innovación, pues es que esta nos implica un cambio y que requerimos de este cambio para poder proceder en los avances como humanidad. Y cuando decimos como humanidad, no importa si decimos ciencia, si hablamos de una ciencia en específico, si decimos filosofía, si decimos arte, la innovación es eso, es transformación. Pero para poder hacer innovación, lo que nosotros necesitamos es lograr conocer nuestro contexto, es decir, tener por lo menos una plena conciencia de en dónde estamos posicionados para poder dar un salto hacia adelante. Eso implica la innovación, implica vanguardia, transformación. Pero les decía yo que a lo largo de la asignatura, ustedes se van a poder dar cuenta de que se les va a requerir que precisen cuál es lo esencial de un proyecto de investigación, qué es lo esencial de un proyecto de innovación y, por supuesto, qué es lo esencial de la investigación misma. En este caso, en tanto que la asignatura es proyectos profesionales, nosotros vamos a entender de nueva cuenta investigaciones de corte académico. Voy a decirlo desde ahora, y claro que esto tiene pues sus implicaciones, pero hay que comprenderlas. Cuando nosotros decimos un proyecto profesional, también estamos diciendo un proyecto académico. ¿Y esto qué significa? Piensa un proyecto académico como lo es el caso de una tesis, como lo es el caso de una investigación académica que requiere una auténtica estructura, una auténtica ordenación.
Sin embargo, el hecho de que nosotros lo tildemos o esta connotación de profesional implica que lo que estamos abordando es un problema que se da en determinada profesión y sin embargo lleva la estructura de un proyecto académico, de un proyecto de investigación. ¿De acuerdo? Bien, toda vez que hemos precisado estos elementos, vamos a comenzar ahora sí con la exposición en cuanto tal. Algo que en las primeras lecturas tú has podido seguramente observar que se te ha preguntado por conceptos muy importantes y muy fundamentales, que es el conocimiento, que es la ciencia. Bueno, aquí yo me quiero detener con la pregunta explícita de qué es la epistemología. Y esto, bueno, porque lo digo así, son los primeros productos que se te evalúan en la asignatura. La epistemología es una disciplina filosófica que se encarga de reflexionar y estudiar al conocimiento en sí mismo. Es decir, la epistemología tiene por objeto de estudio el conocimiento, discúlpenme ahí por ese rata, pero no un conocimiento particular, sino el conocimiento. Fíjate muy bien, alumno. Cuando nosotros hacemos o pretendemos hacer investigación, debemos ser plenamente conscientes de que no solamente debemos tener un conocimiento sobre el objeto de estudio que vamos a investigar, sino que, por supuesto, necesitamos saber de qué manera lo vamos a investigar. Luego, entonces, para poder innovar, para poder generar un cambio, es necesario que tengamos una reflexión sobre nosotros mismos. En este caso, no me refiero a una reflexión en cuanto a sujeto, sino una reflexión en cuanto a área de conocimiento. Y el área que se encarga de reflexionar al conocimiento mismo es la epistemología. Es decir, es un área que toma como objeto de estudio una cosa que podríamos decir es abstracta, porque claro, el conocimiento no lo podemos encontrar en la calle caminando, no es un volcán, no es el agua como para decir el ciclo del agua, es decir, no es una cuestión física, sino que es una cuestión abstracta. Y referirnos a los conceptos es referirnos a entidades abstractas. Pero esto es necesario, alumnos, y en realidad es necesario en todas las áreas. No importa si estudias mercadotecnia, contabilidad, administración, biología, química, etcétera, todos en algún momento, para que puedan innovar, para que puedan generar un cambio e incluso para poder hacer una investigación en cuanto tal, deben ser plenamente conscientes de qué es lo que está enunciando o hasta ahora, qué es lo que ha enunciado su área de conocimiento. ¿Por qué? Porque de esta manera nosotros podemos identificar cuáles son las limitaciones, es decir, qué sí se ha dicho, qué no se ha dicho, y ahí podemos encontrar las posibilidades. ¿Por qué caminos podemos avanzar? ¿Por qué caminos podemos tomar ahora partida? ¿De acuerdo? Entonces, hacer introspección sobre nuestra propia área, sobre nuestro propio contexto, es algo fundamental para poder hacer investigación y, por supuesto, la innovación misma. En este caso, cuando nosotros hablamos de elementos epistemológicos, digamos que no es que nos interese hacer filosofía. La epistemología para las otras áreas que no abordan la filosofía en sí misma, evidentemente que no se les va a pedir que sean filósofos, pero sí que se les está pidiendo que sean conscientes de cómo estos elementos, estas herramientas o recursos, si así se quiere, se deben acoplar a sus propias áreas de estudio, a sus propias áreas de especialización para poder proceder en el conocimiento, ¿de acuerdo? Y aquí decimos conocimiento en general, pero podríamos decir el conocimiento del derecho, de la física, la antropología, la política, etcétera. Bien, la epistemología, también conocida como teoría del conocimiento, entre sus fines se preocupa por indagar cómo mejorar o potenciar sus posibilidades, lo que acabo de mencionar. No es lo mismo hacer un algo y tener presente lo que hacemos que hacerlo sin más, sin ninguna razón o sin ningún porqué. Si nosotros no somos conscientes y no podemos justificar lo que estamos haciendo o lo que queremos hacer, difícilmente lo vamos a poder llevar a buen puerto. ¿Por qué, alumnos? Porque en toda investigación, esto hay que tenerlo muy presente, en toda investigación siempre se nos pide que justifiquemos qué es lo que vamos a investigar, en dónde radica la importancia, el impacto, la factibilidad, la viabilidad de eso que queremos investigar.
En ese sentido, es que nosotros debemos hacer evidentes, debemos hacer explícitos los conocimientos que tenemos en nuestra misma área, ¿de acuerdo? Entre los diversos elementos que se encargan de mejorarlo, tenemos, por supuesto, a la investigación. ¿Por qué? Porque con la investigación se patentiza el conocimiento. Aquí podemos decir, de acuerdo a lo que ustedes pueden ver en la pantalla, el conocimiento en general, pero váyanlo comprendiendo de acuerdo a el conocimiento en sus respectivas áreas de estudio o en sus respectivas áreas de especialización. Y repito, no importa si es la ciencia, no importa si es el arte, todos en algún momento deben hacer conciencia y tener muy presente qué es lo que están estudiando, desde dónde lo están estudiando, qué se ha dicho, qué no se ha dicho, pues justo para poder ahondar en estas posibilidades. Ahora bien, desde la antigüedad clásica, me estoy refiriendo a los griegos, por supuesto, se han distinguido dos conceptos en cuanto al conocimiento. El primero de ellos es la episteme y el otro es la doxa. ¿Por qué esto es importante? ¿Por qué les estoy diciendo esto? Porque cuando nosotros hacemos investigación, evidentemente se espera que sea algo que va a generar conocimiento. Ojo, no se te está pidiendo, no se te está exigiendo que seas original, que necesariamente tengas que decir algo nuevo para el mundo, algo que nunca se haya dicho. No, ¿de acuerdo? Y mucho menos en licenciatura y tampoco en maestría. Lo que se les pide es que sí puedan ustedes pensar una forma diferente, un camino diferente. Para llegar a algo que ya sabemos, que ya conocemos, está bien, no pasa nada, pero que utilicen otras vías, otros mecanismos. Esto es cuando nosotros diríamos, ponemos en marcha el pensamiento crítico. Asumimos un pensamiento crítico para tomar con perspectiva, con distancia, lo que ya se ha dicho y emitir nuestra perspectiva sobre lo que ya existe. En este sentido, los griegos distinguían lo que es la episteme y lo que es la doxa. La episteme es algo que se debe decir con crítica, con estructura, con sistematicidad. ¿Por qué? Porque si realmente queremos abordar un saber o si realmente nosotros queremos generar un saber, debemos hacerlo con estas características. De lo contrario, simplemente estaríamos emitiendo una opinión. Y pues nosotros, alumnos del siglo XXI, ya sabemos que la opinión se puede emitir en cualquier lado y en cualquier contexto y en cualquier lugar. Posiblemente podrá ser una opinión con argumentos, pero posiblemente también puede darse el caso de que sea una opinión plagada de falacias, es decir, de falsos argumentos. Evidentemente, nosotros pretendemos que nos vamos a mover en un plano de la verdad y que por tanto no estaremos generando opiniones. Por eso estamos formándonos académicamente. Ahora bien, en lo que compete a la doxa, es claro, alumnos, la transmisión de las opiniones se da por vía oral, mientras que la episteme se ha fundamentado en la grafía, o sea, en la escritura. ¿Por qué esto es importante? Por lo siguiente. Las investigaciones, alumnos, las innovaciones que se pueden generar en la actualidad, ya no puede ser un capricho de alguien que diga, bueno, es que yo ya lo dije en su momento, si tú no estuviste en esa reunión, no es mi problema. No, desde hace ya muchos siglos, lo que se hace como conocimiento, lo que se genera como conocimiento, es un conocimiento que se hace para los demás. ¿Qué significa esto? Que nosotros no generamos conocimientos para nosotros mismos, sino que lo hacemos pensando la comunidad. Lo hacemos para la comunidad. Esperamos que la comunidad también nos pueda retroalimentar. Ahora bien, aquí voy a tomar un concepto de un filósofo que se llama Luis Villoro, bueno, ya murió Luis Villoro, un filósofo mexicano, donde en un texto que se titula Creer, Saber y Conocer, nos habla Villoro de algo que denomina las comunidades epistémicas. ¿Qué son las comunidades epistémicas? En pocas palabras, las diferentes ciencias, la filosofía misma, es decir, áreas o disciplinas del conocimiento, a saber, la comunidad epistémica de derecho, la comunidad epistémica de administración, la comunidad epistémica de contabilidad, etcétera. Y por lo tanto, nosotros pensamos con la comunidad, tratamos con la comunidad. ¿Y por qué?
quien nos puede retroalimentar es la misma comunidad. Una materia o una asignatura como la mía es una asignatura de forma, es decir, se te muestra y se te dice cómo es que se puede pensar, cómo es que se puede proceder. Y sin embargo, tienen ustedes otras asignaturas de contenido, donde básicamente se te facilitan una serie de conceptos con los que tú puedes decir, yo soy licenciado en administración, yo soy economista, yo soy licenciado en derecho, etcétera. ¿Por qué? Porque tienes contenido de fondo. Pero en una materia como la mía, pues es una materia de la forma. Y sin embargo, nos debemos a la misma comunidad. ¿De acuerdo? En ese sentido, si nosotros queremos generar episteme, pues hay que entender que lo hacemos en un sentido de comunidad. Y por tanto, la grafía lo que implica o lo que refiere es que lo que vamos a hacer lo hacemos de manera escrita, ¿ok? Ya no basta con transmitir mi conocimiento de forma oral, eso ha quedado en el pasado, y les hablo de muchos siglos. Si nosotros queremos transmitir algo, lo tenemos que hacer por la escritura. Luego, entonces, debemos saber escribir qué es un problema, qué es una justificación, qué es una hipótesis, qué es un objetivo, qué implica un marco teórico, de qué manera yo puedo hacer encuestas, entrevistas, de qué manera puedo recolectar datos para una investigación, cómo puedo hacer un estudio de mercado, etcétera, etcétera, etcétera. Pero vayan contextualizando lo que les estoy diciendo de acuerdo pues a nuestros conceptos. Ahora bien, de esta grafía, el resultado pues es un proceso, ¿ok? Que en el mejor de los casos va a ser sistemático. Por ejemplo, entregar una tesis, un proyecto profesional, un proyecto de investigación, un proyecto de negocios, pues ustedes lo han visto o lo habrán visto. Un proyecto de negocios es algo que se escribe, es una propuesta al final del día, pero si dicha propuesta no tiene estructura, no se comprende a sí misma, difícilmente alguien le va a dar seguimiento a ello, o en otras palabras, no va a encontrar un eco, ¿de acuerdo? Entonces, vamos desde ahora siendo conscientes que lo que exponemos, que lo que decimos, lo debemos hacer porque hay alguien que nos va a leer. No es un capricho la formación de nosotros, ¿de acuerdo? Bien, ahora, surge entonces la pregunta, ¿para qué investigar? ¿Por qué habríamos de investigar? Y la más importante, ¿cómo investigar? ¿Para qué investigar? Podemos de pronto dar dos respuestas. Una, y sería la respuesta filosófica, por la contemplación misma. Es decir, no esperamos generar una utilidad, simplemente deseamos tener más conocimiento, mayor conocimiento. Y es una respuesta muy válida. Sin embargo, una segunda respuesta, y que es una respuesta que se apega más al contexto del sistema económico de producción en el cual nosotros nos encontramos, que es el capitalismo, diríamos, para generar un resultado. ¿Para qué investigar? Para generar un resultado, que si bien ese resultado lo podemos entender como un beneficio, como una mejora, etcétera, etcétera, básicamente ahí estaría la respuesta. Investigamos porque queremos generar algo nuevo o queremos generar algo diferente. En cambio, ¿cómo investigar? Bueno, esa es la pregunta más instrumental. Es la pregunta donde básicamente nosotros esperamos la respuesta de que se nos diga cuál es el paso 1, cuál es el paso 2, cuál es el paso 3 en esta serie de procesos, etapas que vamos siguiendo, que vamos abordando, ¿de acuerdo? Pero vamos con lo siguiente. La investigación es un conjunto de procesos sistemáticos, críticos y empíricos que se aplican al estudio de un fenómeno. Sistemáticos, ¿por qué? Porque la investigación requiere un orden, requiere una estructura, requiere una jerarquía. No puedo yo primero decir cuál es el resultado si ni siquiera sé qué es lo que voy a investigar, si no he definido cuál es mi problema a investigar. ¿Por qué la investigación es crítica? Porque la crítica no es contrario al prejuicio que se tiene de algo negativo, ¿no? La crítica es análisis, y cuando nosotros analizamos algo en sus partes, podemos tener una mayor comprensión de ese algo. Puede ser una cuestión abstracta, pero también puede ser una cuestión concreta, ¿vale? ¿Y por qué empírico? Bueno, porque de acuerdo a lo que nos dijo un filósofo de nombre Immanuel Kant hace 2 siglos, solamente podemos investigar, ¿de acuerdo?, aquello que se nos manifiesta. ¿Y qué es lo que se nos manifiesta? Pues los fenómenos, las cuestiones totalmente empíricas. Esto significa, alumnos, que solamente se puede generar un conocimiento en sentido estricto
sobre aquello que me es palpable, sobre aquello que me es visible, sobre aquello que me es constatable. No importa si hablamos de un fenómeno físico, un fenómeno natural, o si hablamos de un fenómeno social. ¿Sí? ¿Me podría repetir la frase de Immanuel Kant? Sí, o la digo en otra forma, para precisar todo el contexto. Solamente podemos conocer aquello que se nos manifiesta como un fenómeno o como un hecho. Gracias. Y hasta aquí, fíjate, Manuel, lo que sigue, lo que nos dice Immanuel Kant. Pero ¿y qué va a pasar con aquello que no tiene una existencia? Por ejemplo, Dios. Dios no se manifiesta. Podemos tener la creencia o podemos tener la fe de que hay una deidad, hay elementos por ahí metafísicos, pues, pero no se manifiestan en el mundo. Luego, entonces, aquello que no se puede conocer, sí se puede pensar, y es, por ejemplo, el origen de la religión o el origen de la teología y una parte también de la filosofía. Hay muchos elementos que no vamos a poder conocer porque no son fenómenos, porque no es algo que se manifieste. Una cuestión social, yo la puedo ver en la calle, lo hemos visto en estos días. Un fenómeno físico, la lluvia, el volcán, etcétera, la gravedad misma es algo palpable, es algo que puedo constatar, pero lo que no podemos constatar, lo podemos pensar. Y ahí es cuando ya damos espacio o generamos espacio para otra área del conocimiento, ¿ok? Conocimiento, pues, en un sentido general. O diríamos para otra parte del saber, para no confundirnos con los conceptos. Y esta distinción que va a hacer Kant es fundamental porque después de Kant, después del siglo XVIII, cuando escribió la crítica de la razón pura, ya no va a poder, ya los próximos científicos, los filósofos, ya no se van a poder confundir con ello, ¿de acuerdo? Lo que podemos estudiar van a ser fenómenos, van a ser manifestaciones. Y estas manifestaciones, pues nos va a decir Kant, es solamente, perdón, lo que está adentro del mundo, lo que comparece como realidad. Lo que esté más allá de la realidad, no lo sabemos. Lo podemos pensar, pero no lo vamos a poder estudiar en cuanto tal. Luego, entonces, un fenómeno es susceptible de ser conocido y de ser estudiado, por tanto, de ser investigado. Para poder estudiar un fenómeno se requiere de un proceso mismo que se estructura por etapas y por fases. Finalmente, alumnos, eso es lo que implica la investigación. ¿Por qué? Porque lo que está de fondo es la metodología, ¿de acuerdo? Ahora, vamos a decirlo en términos precisos, ya nada más distinguiendo, y paso a la siguiente diapositiva. La investigación es un conjunto de procesos sistemáticos, críticos y empíricos que se aplican al estudio de un fenómeno. La sistematicidad en cuanto a estructura, la crítica en cuanto al análisis, lo empírico en cuanto a algo que sea constatable y, por supuesto, el fenómeno respecto a algo que se nos manifiesta, respecto a algo que es manifiesto y, por tanto, susceptible de ser estudiado. Eso es lo que implica la investigación. Pero en esta sistematicidad, crítica, etcétera, cualquiera podría decir, bueno, pero ¿por dónde empiezo? Yo ya sé que quiero estudiar, yo ya sé que el fenómeno contable o el fenómeno económico que quiero abordar, sé que está ahí, sé que es genuino, pero ¿y cómo lo abordaría? Ah, bueno, es que recordemos, alumnos, que la investigación se aboca sobre el fondo, es decir, sobre el qué, el objeto, que puede ser un sujeto, como la psicología que estudia a las personas, la antropología que estudia a las culturas, a los pueblos, las costumbres, o puede ser un objeto, como ya les decía, no sé, las placas tectónicas, etc. Sin embargo, habrá una parte que nos va a decir, está muy bien, podemos seleccionar exactamente o tener identificados a nuestros sujetos y a nuestros objetos, pero ¿y cómo lo hago? Ah, bueno, alumnos, ahí es cuando está de fondo o de base la metodología.
la metodología es la que dicta la forma o la manera en que vamos a proceder con la investigación. Por eso les decía al inicio de la clase que para una asignatura como la que estamos teniendo ahora, pues necesariamente requerimos tener ya por lo menos con nociones de metodología, porque entiéndase esta relación. Por eso decimos metodología de la investigación, el camino para poder indagar, el camino para hacer indagaciones, y obviamente con estas características. Bien, ante esto, otros de los conceptos que ustedes encuentran en nuestra materia es la pregunta por la ciencia. Y a mí me parece una pregunta muy importante y qué bueno que se los distingan por lo siguiente. Nosotros podemos clasificar en 5 conceptos, fíjate muy bien, en 5 conceptos el conocimiento que se ha generado en Occidente. Es decir, lo que ya les había dicho en la clase del día de ayer, Europa, norte de África, el continente americano y el continente de Oceanía. En Occidente podemos distinguir lo siguiente: la filosofía, la ciencia, el arte, la técnica, que ahorita denominamos pues tecnología, pero es la técnica originariamente, y la teología. En esas 5 palabras podemos englobar absolutamente todo lo que hemos estado diciendo, todo lo que hemos estado generando a lo largo de estos 2500 años. Particularmente, ahorita a nosotros nos interesa, bueno, la ciencia. ¿Qué vamos a entender por ciencia? Una disculpa, pero debí aclarar mi garganta. ¿Qué vamos a entender por ciencia? La ciencia, fíjense muy bien, tiende a ser un conocimiento teórico, es decir, no es práctico. El hecho de que algunos científicos tengan que hacer actividades prácticas, eso es un accidente, pero el concepto puro de ciencia es una cuestión teórica. ¿Por qué? Porque lo que la ciencia hace es teorizar sobre el mundo. Perfecto. Es ontológico, pero no axiológica. ¿Por qué? Porque la ciencia lo que nos dice es cómo es el mundo, cómo se manifiesta el mundo, sin importar si es el mundo social o si es el mundo natural. Pero la ciencia no nos dice cómo debería ser el mundo. Si la ciencia entra en estos terrenos, dejó de ser ciencia. Ahora bien, la ciencia también es una verdad. Esto significa que la ciencia no se rige por opiniones ni por artículos de fe, sino que la ciencia lo que busca es que aquellas afirmaciones que pueda dar, aquellas proposiciones que pueda emitir, pues tienen que ser proposiciones verdaderas. La ciencia también es objetiva, es decir, no depende de la conciencia. El mundo es lo que es, pero no depende de mi perspectiva, ¿ok? Si el mundo se está manifestando de una manera, yo puedo no estar y el mundo se va a seguir manifestando de esa manera. Entonces, la ciencia es objetiva y no depende de la conciencia. Y por supuesto, la ciencia es sistemática, no enciclopédica. ¿A qué nos referimos con esto? La ciencia lo que hace es explicarnos el mundo por medio de sus estructuras, pero no es enciclopédica en el sentido de que la ciencia no tiene por objetivo andar clasificando los saberes. Sin embargo, eso podría ser ya un beneficio, no hay ningún problema, eso podría ser un beneficio, pero no es de sí misma, ¿de acuerdo? Luego entonces, la actividad científica es una de las formas de esa práctica que hemos denominado genéricamente teorización. Como toda teorización, la teorización científica sobre los diferentes ámbitos de la realidad genera diversos saberes, los cuales pueden a su vez ser objeto de estudio de nuevas teorizaciones. Y aquí, alumnos, es cuando, seguramente ustedes esto ya lo saben, pero quiero decir de forma pues muy rápida. Dentro de estas teorizaciones, nosotros vamos a encontrar 2 grandes vías, que son lo que se ha generado como las ciencias del espíritu, o lo que contemporáneamente decimos las ciencias sociales, las ciencias exactas. Las ciencias exactas son más antiguas. Cuando la ciencia comienza a forjarse en cuanto tal, es con investigaciones sobre el mundo natural. Y vamos a encontrar aquí algo muy importante. El objetivo, fíjate muy bien, el objetivo de las ciencias exactas es explicar el mundo, ¿ok?
Nosotros observamos los fenómenos naturales y a veces sabemos por qué suceden, pero a veces no lo sabemos. Luego, entonces, la labor del científico es explicar esa estructura. Ya decía un filósofo de la ciencia de nombre Hempel que justamente lo que nosotros requerimos es, por medio de un modelo, lograr explicar lo que es el mundo. Eso está muy bien. Y eso es lo que haría la física, la química, la biología, la geografía, en su parte física, por medio de mediciones, por medio de conceptos métricos, medir el mundo para lograr explicarlo, proyectar leyes, proyectar teorías. Y por otro lado, otra gran área, alumnos, nosotros podemos distinguir lo que son las ciencias sociales. Las ciencias sociales, a diferencia de las exactas, no explican el mundo, sino que lo comprenden. ¿Por qué? Porque la política, la psicología, la antropología, la economía, la historia, la sociología, lo que hacen es estudiar al ser humano. Y el ser humano, en tanto que no es una cuestión fija, anclada, inamovible, como un volcán que posiblemente sí tiene cambios, pero cada miles o millones de años, en cambio el ser humano está en un constante movimiento, en un constante devenir, lo diríamos filosóficamente. Lo que buscan las ciencias sociales es comprender estos cambios y estos movimientos, ¿de acuerdo? Entonces, si nosotros queremos hacer investigación, si nosotros queremos hacer innovación, debemos tener muy preciso en qué área y desde qué contexto estamos partiendo. Luego, entonces, el contexto no es una situación gratuita, sino que es una cuestión fundamental. No se piensa, mejor dicho, cambia mucho el pensamiento y lo que nosotros podamos decir respecto a de dónde lo estemos haciendo. El lugar nos determina, ¿ok? No se piensa el mundo de la misma manera como se hace en Occidente, como se hace en Medio Oriente o como se hace en Oriente. ¿De acuerdo? Y ante esto, otros conceptos importantes que nosotros encontramos, alumnos, son el concepto de paradigma. Este autor, del cual no sabría explicar las razones de por qué sí he decidido agregar un elemento gráfico, sería conveniente y posiblemente lo haré en próximas o en futuras sesiones, agregar otro tipo de elementos y no solamente la pura grafía. Bueno, un filósofo de la ciencia, Thomas Kuhn, un filósofo estadounidense, en un texto que justamente se titula así, La estructura de las revoluciones científicas, lo que va a conceptualizar es una palabra o un término que, bueno, ahora denominamos paradigma, ¿de acuerdo? Un paradigma, ¿qué es? Rápidamente, en otras palabras, un paradigma es un modelo. Evidentemente, Kuhn apelaba a un modelo del saber, a un modelo epistemológico o a un paradigma, pues, de teoría. Te explico. Cuando nosotros hablamos de un paradigma, Thomas Kuhn nos va a decir que aquello que se pueda generar puede entrar dentro de cierta área, pero el asunto es que al interior o al seno de dicha área hay reglas, hay nociones, hay conceptos a los cuales nosotros nos debemos ceñir, ¿ok? Es decir, yo no puedo decir cualquier cosa si estoy estudiando derecho, porque si no se pega lo que dice la normatividad o lo que dice el texto jurídico, pues entonces está diciendo falacias, ¿de acuerdo? Si respecto a la física, pero no respeto lo básico de las matemáticas, no sé, la aritmética, el álgebra, pues entonces, ¿qué estoy diciendo? Es decir, alumnos, que aquel conocimiento, aquellas investigaciones, damos la posibilidad de realizar, las podemos hacer, pero adentro de un contexto. Ya en términos conceptuales, ese contexto es lo que se denomina un paradigma. Y evidentemente, alumnos, los paradigmas van cambiando. No hemos tenido los mismos paradigmas desde la antigüedad clásica griega hasta el día de hoy. Te pongo un ejemplo muy rápido. No es lo mismo la física del siglo XVII con Isaac Newton que la física que se hizo a principios del siglo XX con Albert Einstein, ¿ok? No se comprende el tiempo y el espacio de la forma en que lo hizo Isaac Newton a la forma en que lo va a proyectar con la teoría de la relatividad Albert Einstein. ¿Qué tenemos con ello? Que durante 300 años funcionó
el paradigma de Newton. Llega alguien más y nos dice, las cosas ya no pueden proceder de esa manera. ¿Por qué? Pues porque aquí va mi propuesta y se genera un nuevo paradigma. En la investigación, alumnos, nosotros distinguimos básicamente dos paradigmas, el cuantitativo y el cualitativo, y ya me remito directamente al enfoque cualitativo. Este paradigma, piénsenlo así, estas reglas, estas normas, este entorno del enfoque cualitativo, lo que nos dicta o lo que buscamos nosotros hacer, las investigaciones que podemos hacer, se centran fundamentalmente en cualidades, en esencias, y también lo digo desde ahora, en el enfoque cualitativo, hay una, digamos, una relación o una correlación con las ciencias sociales, e inclusive también con algunas ciencias económicas. ¿Por qué? Porque las ciencias sociales, pues básicamente lo que hacen es, voy a comprender, por eso te lo explicaba hace un momento, cómo es que se está manifestando el ser humano ahora desde cierta área, política, historia, antropología. Perfecto. Voy a comprender su esencia, pero no lo puedo cuantificar. ¿Por qué? Pues porque el ser humano no es un objeto. No puedo yo andar haciendo experimento con seres humanos. No es una cuestión ética. Luego entonces vamos a tener estos dos grandes enfoques, el cualitativo, que fundamentalmente va a correlacionarse con las ciencias sociales, y el enfoque cuantitativo, que se va a correlacionar con las ciencias exactas, ¿de acuerdo? El enfoque cualitativo se guía por áreas o temas significativos de investigación. Sin embargo, desde este enfoque, tanto las preguntas de investigación, aquello sobre lo que nosotros vamos a proceder, las propuestas, que en realidad son las hipótesis que podemos realizar, fíjate muy bien, pueden ser posterior a la recolección de los datos. ¿Qué significa esto? Que en el enfoque cualitativo nosotros podemos proceder primero investigando sobre un tema, aunque el tema no lo tengamos preciso, y luego decidir ya muy concretamente cuál va a ser el problema que vamos a abordar. Otro ejemplo, yo puedo tener una intuición y desde el enfoque cualitativo puedo directamente ir a recolectar datos, hacer entrevistas, preguntarle a las personas, vamos, indagar, no importa si es de forma teórica o si es de forma práctica, y después de ello ponerme, ahora sí, a hacer una investigación formal, ya con la estructura, etcétera. ¿Qué te quiero decir con esto? Que el enfoque cualitativo no tiene una jerarquía, no es progresivo. En el enfoque cualitativo, si yo empiezo en la etapa 1, me puedo saltar a la etapa número 5, luego me regreso a la 3, luego a la 4 y luego a la 2. Y es que es justo, si yo tengo inquietudes sobre el proceder del ser humano, por ejemplo, yo puedo ver una manifestación y puedo ver cómo el Estado está mancillando a los ciudadanos y eso me puede impactar. Y yo lo vi y fue constatable. Luego entonces voy y posiblemente puedo hacer una investigación desde los derechos humanos, puedo hacer una investigación desde la sociología, etcétera. ¿Por qué? Porque, repito, es de acuerdo a la correlación que se da entre el enfoque cualitativo y las ciencias sociales. Entonces, la forma en que nosotros nos aproximamos desde este enfoque, evidentemente, no suele ser muy ordenada, pero no suele ser ordenada de acuerdo a la forma en que vamos confeccionando el problema que estamos estudiando. No significa que el enfoque cualitativo sea caótico, sino que tiene mayor apertura. En cambio, alumnos, vamos a tener el enfoque cuantitativo. Y este enfoque, que se correlaciona completamente con las ciencias exactas, pues va a proceder por medio de un modelo cerrado de razonamiento lógico-deductivo. Es decir, ¿qué va primero y qué va después? Aquí sí no nos podemos... Porque claro, piénsalo de esta manera. Un científico, cuando llega al laboratorio, no llega diciendo, pues, a ver qué veo en mi laboratorio y a ver qué se me ocurre. Por supuesto que no. Ya llega con una idea muy concreta e incluso antes de llegar al laboratorio, antes de pensar esos análisis prácticos que va a realizar ahí, ya llega con una estructura y con un modelo. ¿Qué va primero y qué va después? ¿Cuál es la hipótesis? ¿Qué es lo que estoy buscando? ¿Y de qué manera voy a hacer esa experimentación? ¿Por qué? Porque en las ciencias exactas sí se da la experimentación.
En las ciencias sociales sí se hace, pero hay que tener mucha ética y algunos comités de ética o incluso de bioética, pues para no corromper a las personas, lo diríamos así, pero esta es fundamentalmente la diferencia entre estos enfoques o estos paradigmas de la investigación. En el enfoque cualitativo no hablamos de una progresión, en el enfoque cuantitativo sí. Y de ahí es que se diga, y vamos, es un prejuicio también, que este enfoque es mayormente objetivo o que es el único enfoque de investigación objetivo, en tanto que procede de esta manera, de manera lógica deductiva, es decir, bajo un modelo de pensamiento progresivo, etapa 1, etapa 2, etapa 3, y lo que va primero y lo que va posterior. Y no los puedo mezclar, no los puedo invertir porque hay cierta relación lógica. Desde luego, esto se puede entender. Sin embargo, alumnos, en tiempos actuales, por favor tomen nota de ello, en tiempos actuales ya es muy complicado que nosotros encontremos una investigación puramente cualitativa o puramente cuantitativa. ¿Por qué? Porque, claro, la metodología misma, al estudiarse a sí misma, se ha dado cuenta que al mezclarlos, nosotros podemos obtener mejores herramientas, mejores instrumentos y mejores recursos para poder hacer las investigaciones. Y es lo que ha generado lo que ahora se conoce como enfoque mixto. Y básicamente, el enfoque mixto lo que hace es tomo las mejores cualidades del enfoque cualitativo y las mejores cualidades del enfoque cuantitativo. Así, por ejemplo, si yo quiero abordar una problemática, diríamos, sobre la exportación del aguacate a Estados Unidos, pues por supuesto que lo voy a hacer en determinado momento de forma cualitativa, pero en determinado momento también voy a analizar estadísticas, y ahí es donde entra esta parte que denominamos la parte matematizable, aquello que yo puedo reflejar o aquello que yo puedo proyectar numéricamente, ¿ok? Ojo, alumnos, no todo en este mundo es matematizable, no todo lo podemos expresar con números, pero aquello que sí se puede hacer, créanme que sin duda en los proyectos de investigación se hace. ¿Por qué? Pues porque las estadísticas evidentemente nos reflejan más estructura, no es lo mismo decir millones que decir un porcentaje, ¿de acuerdo? Entonces, ya sabemos qué es lo esencial del cualitativo, qué es lo esencial del cuantitativo y de qué manera se han correlacionado para dar origen al enfoque mixto, ¿de acuerdo? Que por supuesto se usa en la investigación misma y así también en la innovación, ¿de acuerdo? ¿Cómo vamos de tiempo? Creo que sí alcanzó a dar continuidad a esta parte. Ahora bien, ante esta investigación y la innovación en las profesiones, vamos a encontrarnos nosotros con la metodología. La metodología, les refería hace un momento, es fundamental porque va a ser ese instrumento o esa área que nos va a decir cómo es que nosotros podemos ir forjando la investigación, cómo la podemos ir fraguando, de qué manera la vamos haciendo. Y aquí es, alumnos, donde con la metodología nosotros vamos a tener un conocimiento preciso de cómo hacer un problema, cómo identificar un problema, cómo hacer una argumentación, es decir, una justificación, perdón, es decir, cómo puedo yo argumentar, qué es una hipótesis, cómo la puedo estructurar, qué es un objetivo, qué es una pregunta de investigación, cómo puedo yo hacer un marco teórico y en los instrumentos básicos de recolección de datos, cómo hago una entrevista. ¿Cómo hago una entrevista estructurada, semiestructurada? ¿Cómo hago una encuesta? ¿Cómo aplico un test? ¿De acuerdo? Aquí es donde la metodología entra para seguir recopilando información, pero con una pauta, es decir, con cierta batuta donde se nos va indicando y se nos va diciendo de manera muy precisa de qué manera lo podemos hacer. En este sentido, en las profesiones, alumnos, pues la metodología, en tanto que es una cuestión de forma, en tanto que es una cuestión general, se puede aplicar a cada área o a cada ciencia. Por supuesto que yo no ignoro que hay metodologías especializadas para cada una de estas áreas, pero aquí habría de decirles, esto ya se hace en un nivel mayor, como sería evidentemente el doctorado, es decir, no va a ser la misma metodología para el derecho que la misma metodología que se va a aplicar en la química. Eso es evidente. Acá hablaríamos de investigaciones jurídicas,
Acá hablaríamos de investigaciones sobre la materia, pero claro, esto ya depende pues del grado o el nivel. Y lo que está en el segundo párrafo de la diapositiva es algo que ya había señalado. La investigación responde al qué, es decir, al objeto o al sujeto que voy a estudiar, mientras que la investigación responde al cómo, de qué forma voy a proceder. Así, alumnos, surge la pregunta, bueno, ¿y entonces qué va a ser un proyecto de investigación? Fíjate muy bien, un proyecto de investigación se va a definir por lo que busca, es decir, por el objeto que está abordando. No siempre se trabaja con hipótesis y también no siempre se tiene que ser práctico. Puede haber investigaciones o proyectos de investigación puramente teóricos donde no necesariamente se esté problematizando sobre algo. Hay investigaciones como una monografía, alumnos, donde simplemente lo que se hace es una descripción. Se describe un concepto o una variable de investigación, pero no se pone a prueba, sino lo que se quiere hacer es se quiere informar al respecto. Por ejemplo, una monografía de carácter histórico sobre la ciudad de Guadalajara. Cuándo surge, en qué momento se funda, cuáles son sus etapas, su expansión demográfica, etcétera, etcétera. Y lo único que se hace es una mera descripción. Pero hay otras investigaciones donde sí que requerimos la justificación, la hipótesis y estos otros elementos. Así, podemos afirmar que hay una ambigüedad respecto a qué sea un proyecto de investigación, pero lo que implica necesariamente, más allá de si es una descripción, una explicación o un estudio pues pormenorizado, diríamos la investigación en sí misma, el abordar este problema, que el abordaje puede ser con estas vertientes, explicación, descripción, etcétera. Un problema delimitado y acotado, siempre hay que saber que se va a investigar una sola cosa, ¿ok? No podemos investigar la totalidad, no nos da la vida para ello, una sola cosa y siempre hay que tenerlo muy presente. Los límites en la investigación son fundamentales y, por supuesto, que el problema sea pertinente, que el problema tenga un sentido. De lo contrario, las investigaciones o las innovaciones que nosotros tengamos la posibilidad de realizar desde nuestras diversas especializaciones, como son pues las profesiones en las cuales ustedes están formando, si no tienen un sentido, si no hacen un eco, no tendría por qué, no habría, vamos a decirlo así, una validez de por qué tendrían que hacerse, ¿ok? Aquí ya no decimos, no nos quedamos con la respuesta filosófica de la mera contemplación, o lo que en términos de doxa, en términos de opinión decimos, por amor al arte, no, esto ya no basta, tenemos que abordar problemas y donde podamos justificar pues la pertinencia y el sentido de los mismos. Así, voy a cerrar con esta parte, con un problema de investigación, pues para que sepas qué es, ya que estoy sobre la hora, pero voy a tratar de decirlo de forma muy breve. En un problema de investigación, nosotros describimos de forma amplia y clara la problemática que es objeto de la investigación, detallando el problema a estudiar, así como los aspectos teóricos, ya vimos en qué sentido, epistemológicos, empíricos y conceptuales, que circunscriben el tema de estudio. En un problema de investigación, fíjate muy bien, describes de forma amplia y clara la problemática que es objeto de la investigación, detallando el problema que se va a estudiar, así como estos aspectos que ya referimos. Es esta fase donde se dice el problema en sí, pero fíjate muy bien, cuando nosotros abordamos un problema, no pretendemos resolverlo al instante, no pretendemos ofrecer soluciones, hacer proyecciones al instante. ¿Por qué? Pues porque todavía no lo hemos investigado. Lo que interesa respecto a un problema es definirlo muy bien, circunscribirlo muy bien para decir exactamente qué es lo que se va a abordar. Claro que esta parte que te digo, a describirlo de forma amplia, de manera muy clara, pues eso es lo que nos refiere al contexto, alumnos. Y algo importante y un recurso con el que contamos en metodología de la investigación para lograr precisar nuestros problemas son los datos duros, es decir, las posibles estadísticas, pues justo para esto, para lograr brindar el panorama de desde dónde estamos pensando y con qué recursos, con qué herramientas. Es evidente que en las etapas posteriores, que te las puedo decir muy rápidamente,
justificación, preguntas de investigación, objetivos, hipótesis, marco teórico conceptual, el diseño de recolección de datos, la discusión, los resultados, las conclusiones y la propuesta. Este problema de investigación se va definiendo, se va clarificando, pero por supuesto, ello depende si y solo si tenemos un solo problema muy concreto y muy bien identificado sobre el que pretendemos proceder. Muy bien, alumnos, pues ya estoy sobre el tiempo, pero sin duda esto es algo que yo les quería compartir a ustedes. Preguntarles ahora, no sé si tengan alguna duda o alguna cuestión, nos podemos tomar todavía unos 5 minutos, no hay mayor problema. O no sé, alumnos, ¿qué les ha parecido? ¿Se han comprendido los conceptos? Les pregunto. Sí, sí comprendí la mayoría de los conceptos. Te agradezco mucho, Emanuel. Finalmente, me remito a lo que les he dicho yo al inicio. La idea no era repetirlo, tal y como venía en la guía, sino justo encontrar otra forma para que lo puedan pensar ustedes desde otra perspectiva. Michelle, no sé si quieras comentar algo, alguna cuestión. Pues la verdad me quedaron más claras las cosas y gracias por explicarlo de otra forma. Perfecto, Michelle, te agradezco mucho. Bueno, alumnos, me resta decirles que si en determinado momento llegan a tener alguna duda o alguna cuestión, les pido por favor que me escriban por el mensajero de la plataforma, ahí yo les respondo. Y pues nada, o también incluso por el correo institucional. Les agradezco mucho su atención, les agradezco que se hayan conectado. Las clases o este tipo de sesiones cobran sentido cuando uno no solamente está en un parloteo solipsista individual, sino justamente que hace eco en alguien. Les agradezco muchísimo, deseo que tengan una excelente noche y seguimos trabajando. Cualquier duda, quedo atento a ustedes. Muchísimas gracias, que estén muy bien. Gracias a usted. Hasta luego, chicos. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, buenas noches.